de esta serie de temas del libro de Apocalipsis. Nosotros comenzamos a mirar desde el capítulo 19 las bodas del Cordero. Veíamos en el capítulo 19 la última parte, la segunda venida de Cristo, pero en juicio. Luego veíamos que nos habla el capítulo 20 acerca del milenio apocalíptico. De ahí veíamos nosotros cómo ese periodo de 1000 años es celestial más que todo, se refiere a los que están reinando con Cristo en el cielo, y ahora lo vamos a ver un poco más. Así ya veamos el juicio ante el gran trono blanco, o el día del juicio final, capítulo 20, del 11 al 15, veíamos 4 cosas. Juan ve temible Dios sentado en su trono. Juan ve la resurrección de los muertos y ve 2 clases de libros, lo veíamos 8 días. Veíamos cómo los muertos fueron entregados para ser juzgados, y veíamos el destino eterno de los no inscritos en el libro de la vida. En esta parte, que ya capítulo 21 y 22 habla de 2 temas. Uno es la Nueva Jerusalén, o conocido como la ciudad de Dios, y la segunda venida de Cristo. Pensaba sacar el tema de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, en un solo mensaje. De hecho, ahí tengo 5 puntos que va del capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22, verso 5. Todo eso habla de la Nueva Jerusalén, o la ciudad de Dios. Y tengo 5 puntos ahí. Se los voy a mencionar. De la Nueva Jerusalén, o la ciudad de Dios, desciende del cielo como algo nuevo. 2, su descripción de esa ciudad. 3, su diseño y su ornamentación. 4, su iluminación continua. Y 5, prácticamente es un jardín. Pero ayer en la tarde me di cuenta que no podía, tengo que sacar estos 5 puntos en 2 mensajes, así que vamos a mirar los 2 primeros puntos. La Nueva Jerusalén, la ciudad del cielo. Vamos a mirar cómo desciende del cielo como algo nuevo, y en segundo lugar la descripción de esa ciudad. Eso es lo que vamos a mirar hoy. O sea que vamos a mirar el capítulo 21 del 1 al 14. Lo primero que vamos a ver hoy entonces en este tema de la Nueva Jerusalén, que como le dije, de la primera parte, entonces ya veremos la segunda parte. Lo primero es que nos habla de que esa Nueva Jerusalén, o conocida como la ciudad de Dios, porque en el antiguo pacto fue también profetizado esto, vemos que ella desciende del cielo como algo nuevo. Y ahora voy a explicar por qué es nuevo. Versículos desde el 1 al 8 de Apocalipsis 21. Los versículos 1 y 2, vamos a ver cómo Juan ve el cielo y la tierra nuevos que habían sido profetizados. Apocalipsis 21, verso 1 dice, y Juan va otra vez en visiones, está viendo. Entonces dice ahora, vi. ¿Después de qué? Después del juicio. ¿Se acuerdan? Eso ya veíamos, después del gran trono blanco, o como se conoce, el tribunal de Cristo, que es lo mismo. Después de esto, vi, es decir, otra ventana. Ahora ya deja esa parte del juicio, y ahora enfoca esa ciudad celestial. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, es decir, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, que él ve algo más, y dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Esa santa ciudad, que se conoce como Nueva Jerusalén, la vio descender del cielo de Dios, la vio dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos, que lo que Juan ve es un cielo nuevo, y él ve una tierra nueva. En Apocalipsis 20:11, hace 8 días hemos visto esta parte. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es que la visión que tiene Juan del cielo nuevo y de la tierra nueva es porque el cielo antiguo y la tierra antigua habían desaparecido, es decir, ya no queda lugar para ellos. Es decir, y todo lo otro fue lanzado al lago de fuego.
Habíamos visto el Hades, la muerte, el mar, todo esto había sido lanzado al lago de fuego. El que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahora se va a centrar en aquello que es de Dios. Ahora, ¿por qué cielo nuevo y por qué tierra nueva? En primera de Pedro 3, claramente dice allí el apóstol Pedro que va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Recuerde que este primer cielo y esta primera tierra fue de alguna manera absorbida por la corrupción. Recuerde que Satanás pecó en el cielo y se trajo una tercera parte de ángeles. Hubo corrupción arriba. Pero entonces vino aquí, cuando Dios se hace al hombre, Él introduce el pecado en la raza humana y hay corrupción. Y en Romanos 8, no vamos a ir ahí, pero dice que la misma tierra gime con dolores de parto, esperando la restauración de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra fue contaminada por el pecado. Ahora, no sé el cielo hasta dónde, pero lo que sí veo es que dice acá que el Señor va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando dice que el mar ya no existía más, obviamente entendemos lo que veíamos la vez pasada, que el mar simboliza todo lo que es malo. Ahora, esto tiene mucho que ver, hermanos, también con lo que dice Jesús por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Pero luego dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que era necesario que Dios hiciera todo nuevo, porque lo viejo está corrompido, tiene corrupción. Y tú y yo fuimos restaurados en la renovación, en la regeneración. Nos dio un espíritu nuevo, pero nuestros cuerpos siguen siendo viejos. Y por eso se espera la muerte para que cuando muramos haya una resurrección y un cuerpo glorificado. Jesucristo vino también, murió, tomó nuestro pecado y por eso murió, pero Él resucita con un cuerpo glorioso y nuestro cuerpo será semejante al de Él. Pero entonces nuestros cuerpos nuevos y glorificados tienen que ir a vivir en un mundo totalmente nuevo. Ahora, entendamos esto, por favor. Ni vaya a pensar que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas con un material nuevo. Cuando dice que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, tenemos que entender que es en la misma dimensión que hizo con nosotros. Porque Él no te va a hacer a ti otra persona, tú eres el mismo, solo que con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa ser glorioso, glorificado? Por lo menos entienda esto: no hay pecado en ti, no hay maldad en ti, no hay corrupción en ti. Eso es. Entonces, cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, es porque no va a haber corrupción. Está libre de la corrupción, pero lo va a hacer del mismo material que hay. Ya no hay otro material, el mismo material, pero el Señor se va a encargar de renovarlo y hacer cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ese cielo nuevo y esa tierra nueva me llama la atención, hermano, porque dice el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad. Pero le dice la nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué la nueva Jerusalén? Porque Jerusalén, hermanos, comenzó desde el momento que David establece su reino allá en Sión, en Jerusalén. Pero esa ciudad de Jerusalén, que es donde centra la atención los judíos y ahora el mundo centra la atención allá, es una tipología, solamente nos está hablando de un gobierno de Dios en su ciudad, pero que ella, tipología de la ciudad celestial. Ahorita tú no puedes entrar, tu mirada en Jerusalén, el Jerusalén actual ahora, tú no lo puedes ver como la ciudad de Dios, porque es una ciudad corrupta y corrompida, y porque esa ciudad rechazó al Mesías, y porque esa ciudad ahora mismo, el apóstol Pablo en Gálatas 4, habla de que esa Jerusalén es terrenal, que esa Jerusalén se opone a Dios. Yo sé que aquí no hay ningún sionista. ¿Y qué es eso? Amor por Jerusalén. Yo soy sionista, pero la Jerusalén celestial. Pero
problema con muchos cristianos es que todavía oran por Jerusalén y por la paz de Jerusalén. Eso ya quedó allá, hermanos. En Apocalipsis 3:12 vemos, dice que al que venciere, yo le haré columna, note, en el templo de mi Dios. Ahí ya comenzamos a ver eso, lo hemos visto, en el templo de mi Dios. Usted va a ver aquí un juego de palabras que hay una especie, yo no sé si decirlo, de mezcla o que se entrelazan mejor, porque usted va a comenzar a ver ahora la ciudad de Dios. Usted ve una ciudad, pero va a ver el templo de Dios, y usted va a ver ahora la iglesia de Dios, y usted va a ver ahora al mismo Jesucristo como templo, y todo eso se entremezcla. Porque, hermano, es una sola cosa. Y por eso Juan lo ve de esa manera. En Apocalipsis 3:12 dice: yo haré columna en el templo de mi Dios. Hablando de un templo. Y nunca más saldrá de allí al que venciere. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén. Y es nueva otra vez, porque había una antigua, y esa antigua pasó, y ahora entonces hay una que es nueva. Y esta nueva, y aquí es semejante al versículo 2 de Apocalipsis 21, la cual desciende del cielo. Y yo voy a hacer énfasis aquí. Desciende del cielo, desciende de mi Dios y mi nombre nuevo. Vuelven a mirar Apocalipsis 21:2, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sí ve cómo la compara ahora? Es una ciudad que está descendiendo de Dios, pero está dispuesta como una esposa. La asemeja a la esposa del Cordero, a las bodas del Cordero que ya hemos visto, que están dispuestas para recibir a su marido. Así que tranquilo, no. Recuerden que hay una especie de mezcla allí que estamos viendo, pero viene a significar lo mismo. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto: la Nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Por qué descender del cielo? Y luego dice de Dios. Porque, hermano, lo que Dios va a hacer nuevo, Él lo hace, y lo que va a vivir allá con Él, Él le da la capacidad para vivir. No tiene nada que ver con lo terrenal, no tiene nada que ver con lo natural. Y esa ciudad es nueva porque la justicia es nueva, porque es santa, pura, sin mancha, no hay nada que la pueda corromper. Y como dice Pedro, allí mora la justicia, porque tú y yo estamos cansados de la injusticia en nuestras ciudades. Y creo que está más cansado del político de turno que le promete tranquilidad y paz y libre de corrupción a la ciudad. Y nunca pasa. Y nunca va a venir. Y así así oren por la paz de Jerusalén. Jamás va a venir paz. Se necesita que sea la Jerusalén celestial. La Jerusalén a la cual los patriarcas anhelaban. Y es interesante, pero cuando Dios le da la promesa al pueblo de Israel de ir a tomar la tierra prometida, los verdaderos israelitas, el verdadero pueblo de Dios, como dice Hebreos capítulo 11, jamás pensaron en esa tierra como para comprarla, como para quedarse, como para habitarla, como su posesión eterna, sino que dice la Biblia que ellos solamente se concentraron, fue en mirar la nueva Jerusalén, la celestial, y la saludaron, la miraron y dijeron: para allá vamos, y creyeron. Más bien ellos creyeron que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra o en esta Jerusalén. Y ellos pensaban era en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los verdaderos creyentes del antiguo pacto pensaron en la nueva Jerusalén que descendía del cielo, no en la terrenal. Así que, ¿cuál es tu adquisición? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿A dónde estás centrando su atención mientras estás en esta tierra? ¿En lo terrenal o en lo que viene? Hay mucha gente puede llegar a tener una buena casa, y no es malo amar su casa, y está bien, pero déjeme decirle que eso no se compara con la ciudad que el Señor nos está preparando. Jesucristo mismo dijo: yo voy a ir a prepararle moradas en el cielo. Así que hay lugar para ti y hay lugar para mí en esta ciudad que es la Nueva Jerusalén.
Esto lo tomó obviamente también de Isaías 65:17. En Isaías 65:17 leo: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí ve que lo he profetizado? De lo primero no habrá memoria, ni mal vendrá el pensamiento. El Señor prometió allá en Isaías todo el antiguo pacto, sino que no voy a ir a todos los textos, pero habla mucho de esa promesa que Dios había hecho. El comentarista Simon Kistemaker nos dice lo siguiente en cuanto a lo nuevo. Él dice: este objetivo, o sea, de nuevo, transmite el significado de algo que es nuevo, pero que tiene su origen en lo anterior. Entonces él dice: el nuevo pacto surgió del antiguo. El nuevo mandamiento salió del antiguo. La nueva Jerusalén tiene su raíz en la antigua. El nuevo hombre es una transformación del viejo hombre. Y el nuevo cielo y la nueva tierra se basan en los anteriores. Así que eso es muy interesante entender. Es nuevo en el sentido de que la corrupción de lo maldadoso, de lo malo, de lo podrido, es lanzado al lago de fuego, y que queda solamente lo que Dios purificó, y en este caso su santa iglesia. Yendo a Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 al 4, encontramos allí que la nueva Jerusalén es el mismo paraíso restaurado, pero sin maldición. Pudiéramos ver, hermanos, ahora un contraste. Es bien interesante porque en el antiguo pacto, en el paraíso, allá vemos que el hombre fue expulsado. Acá es recibido. El hombre tiene enfermedad, acá no tiene. El hombre tiene maldición, acá no la tiene. El hombre tiene dolor, acá es consolado. Aquí el hombre ya no tiene acceso a la presencia de Dios, acá la tiene toda. Y vamos a ver versículos 3 y 4, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y entonces esto nos hace llevar inmediatamente al tabernáculo del antiguo pacto. ¿De dónde vino la idea de un tabernáculo? Inclusive cuando Moisés hiciera el tabernáculo, el Señor le dice: pero tiene que hacerlo de acuerdo al modelo que se te mostró en el cielo. Y el tabernáculo que se hizo, que luego de ahí sale lo que es el templo, lo único que significa es habitación de Dios, donde Dios mora. Entonces la idea, hermanos, de un tabernáculo es que ahí está la presencia de Dios. Y recuerden que ese tabernáculo nos hablaba de Jesucristo. En Jesucristo está la plenitud de Dios. Pero ese tabernáculo nos habla de la iglesia, porque la iglesia es el tabernáculo de Dios, o el templo de Dios, es decir, es la morada de Dios. Por eso cuando Juan ve venir esa ciudad celestial que es del cielo, nada que ver con la tierra, es de arriba, es del cielo, es de Dios, y esa ciudad desciende. Ahora dice: pero ¿cómo la vio descender, hermano? Yo no sé. Él trata de explicar lo que él está viendo, pero lo que está diciendo entonces es que todo lo que hay en la tierra, y las ciudades de la tierra, y los gobiernos de la tierra, al Señor no le interesan ya y son desechos. Ahora, para que haya una morada y vuelva a haber gobierno y reino en la tierra, tiene que venir una ciudad del cielo. ¿Qué eso a dónde me lleva? Me lleva a este punto: que los que mueren con Cristo van al cielo y ya están reinando. Es decir, la nueva Jerusalén, la del cielo, la ciudad de Dios, ya existe, ya está en el cielo, ya hay gente reinando allá. Los que mueren en Cristo ya están reinando con Cristo allá. Eso es lo que entendemos nosotros como el milenio. Pero ese gobierno y ese reino celestial es necesario que descienda y que venga a tomar dominio ahora de la tierra, para que tú y yo podamos ahora sí vivir en esta tierra por toda la eternidad. De eso se trata. Entonces ahora en el verso 3 dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando la ciudad de Dios viene, entonces es el tabernáculo de Dios que viene con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en ese tabernáculo? Por eso le dije que miremos que hay, se mezclan aquí. Él está viendo una ciudad que desciende, pero ahora está viendo un tabernáculo. Y se dirá: pero ¿por qué? Lo único que, y por favor entienda esto, lo único que él está mostrando es que el pueblo judío va a entender lo que es un tabernáculo. El tabernáculo contiene la presencia de Dios, pero cuando dice de la ciudad, entonces lo lleva a una ciudad mucho más grande, pero esa ciudad contiene la presencia de Dios. Así que la ciudad santa es el tabernáculo de Dios. No hay problema. Y entonces dice: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. En esa ciudad, hermanos, Dios va a morar en esa ciudad, pero su pueblo va a morar en esa ciudad. Por eso habíamos visto que dice que está como una esposa
preparada para recibir a su esposo, se compara con ella. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. ¿Qué va a pasar allí? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando yo pienso en esto, hermano, enjugará Dios. Ahora, ¿usted sabe qué es eso? Cuando alguien está llorando, usted saca un pañuelo, yo no sé, le seca las lágrimas y como que lo ayuda, como que usted mismo. ¿Y qué le está diciendo con eso? Yo estoy con tu dolor, o lo ayudo, lo acompaño en su pena, qué sé yo, porque esto implica, hermanos, que en esa Jerusalén actual todos sufriremos, hablando del mundo, cada ciudad, el mundo sufre, llora, tiene dolor por todo tipo de situaciones que se nos presentan acá, pero en la nueva Jerusalén ya no hay dolor, ya no hay llanto. Y cuando dice que el Señor va a enjugar la lágrima de ellos, no es que usted va a llorar porque tiene un dolor, no, sino que lo que está diciendo es, tranquilo, que allí ya no habrá más sufrimiento como para derramar lágrimas, ya no. Así que esto es precioso, hermanos. Dice, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Todo lo que tú y yo hemos vivido. Así que, mi amado hermano, no se preocupe, todos vamos a sufrir de alguna manera, por alguna situación, pero al tener que nosotros no somos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, que Dios nos ha preparado una ciudad donde nos va a llevar, donde vamos a morar, hermano, por favor, esto es un aliciente para la iglesia que sufre, para la iglesia que pasa por momentos difíciles, porque va a pensar, pero yo tengo una ciudad donde esto ya no hay, ya no va a haber esto, porque ya no va a haber pecado, mi amado hermano. Encontramos eso también lo habíamos visto en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, cuando hemos pasado por ahí, lo voy a leer. Apocalipsis 7, 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, porque tienen que estar así. Dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y note, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué están vestidos de blanco? Porque la sangre del Cordero pasó por ellos y los purificó. Es decir, la única blancura que el Señor acepta en la ciudad es la blancura de la sangre de Jesucristo. Es decir, la muerte de Cristo por esa persona es la que le permite que esa persona tenga acceso al cielo, a la nueva Jerusalén. Si la sangre de Cristo no operó en esa persona, es decir, Cristo no murió por esa persona, pues ella tiene otro destino lamentable. Es el lago de fuego, como lo vimos en la primera charla. La pregunta es, como el himno nos dice, ha sido lavado en la sangre de Cristo. Usted tiene que estar seguro de eso. Siguiendo acá dice yo el Señor, dice, ellos han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, note, esa es la razón, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Cuál es el templo? Esa misma Jerusalén. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos otra vez. No es otra cosa que la presencia de Dios, extenderá la presencia de Dios sobre ellos y no vendrá hambre, dice, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará, la misma expresión, toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí ve que Apocalipsis lo ve de diferentes ventanas y reitera lo que ya habíamos visto? Ahora, esto también fue tomado, hermanos, de Isaías 65. Ahora déjenme, yo lo leo todo desde el 17. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá a los pensamientos. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. A esa ciudad, yo traigo a Jerusalén, y estaba profetizando en Isaías 65, a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con su pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de clamor.
Es lo mismo, hermanos, ya estaba profetizado. Es decir, los mismos antiguos ya sabían de la Nueva Jerusalén. Isaías 25:8 también encontramos algo. Dice Isaías 25:8: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 43:18 también encontramos. Isaías 43:18-19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Así que cuando aquí habla de cosas nuevas que el Señor hará, no es que va a darle a usted un carro nuevo, no, está hablando aquí de un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y porque yo sé cómo son expertos para manipular estos textos. En esa ciudad, hermanos, el disfrute de la Nueva Jerusalén es solo para los vencedores. Ahí. Versículos 5-8. Note que el disfrute es solo para los vencedores. Vale, léelo todo, dice. Versículo 5, Apocalipsis 21:5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Otra vez reiterando lo que ya dice, la Nueva Jerusalén. Él hace nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Se acuerdan que ya hemos visto eso? ¿Por qué son fieles? Porque Dios es fiel. ¿Por qué es verdadera? Porque Dios es verdadero. Entonces, Él se cumple todo esto. Y me dijo: ojo con esto, hecho está. Y me dijo: hecho está. ¿Sabe cuál es la misma palabra para acá? La misma palabra cuando el Señor está muriendo en la cruz y Él dice: consumado es. Consumado es. Entonces allí fue consumado. Allí Cristo murió y pagó la deuda de nosotros. Ahora cuando dice aquí, hecho está, en la promesa que se había hecho a esos que el Señor había salvado, les prometió llevarlos a una tierra. Voy a hacer nuevas moradas para ellos, cielo nuevo, tierra nueva. Y ahora dice, hecho está. Es decir, aquí ya se consumó. Oh, hermano, yo pienso en esto y Señor. Y luego dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya dijimos que alfa y omega está hablando de la primera letra del abecedario griego y la última, alfa, omega, principio y fin. No es que Él sea el principio o el primero, sino más bien es que Él está por encima de la misma creación. Y luego dice: al que venciere. Perdón, arriba el que dice, no, ¿dónde es? Ok. 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Pero ese que tuviere sed tiene que ver con el verso que sigue: el que venciere, heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo. No, note cómo, y ahora lo vamos a unir. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Cómo así que el que tuviere sed? Porque sed precisamente de lo puro, de lo santo, porque está hastiado y está seco de ver solo injusticias acá en la tierra. Y entonces ahora él tiene sed, en este caso, de las cosas de Dios. Pero ¿quién es ese? Porque se le promete darle de la fuente de vida, pero él es el que ha vencido. Porque el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y será mi pueblo. Pero, contrastando aquí, pero los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? Los mismos incrédulos. ¿Y quiénes son esos? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Él va a contrastar entonces aquí de gente que es vencedora y de gente que es cobarde. Y no está hablando del vencer o acobardarse aquí materialmente, humanamente hablando. Está hablando de una manera espiritual. Y tiene que ver este vencer con el agua que Él va a ofrecer ahora. Porque déjeme decirle que si tú no tienes sed, te traen agua y tú no te la vas a tomar. Pero si tú vienes sediento, con la lengua seca, hermanos, y le ofrecen un poquitico de agua, te tomas esa agua todita.
El día que más tomo agua yo es el día que voy a hacer deporte en la bicicleta. Yo vengo aquí y desocupo esas jarras, tomo y tomo y tomo, y nada que me acudo. Claro, y entendido, porque como a mí me gusta estrepar, me gusta irme para las lomas, a mí no me gusta planear tanto, me gusta irme para las lomas, entonces yo sudo mucho. Y ese sudor sale, hermano, y llega al punto donde estoy sediento. Y esos que están sedientos de las cosas de Dios, porque están aburridos de lo de aquí abajo. Déjeme decirle algo, hermano, ningún ser humano va a tener sed de las cosas de Dios si se está saciando con las cosas de la tierra. Si lo de la tierra te sacia, te satisface, esa es la razón por la cual tú no quieres nada de Dios. Entonces ir a la iglesia es una carga, y leer la palabra de Dios es una carga, y orar y buscar de Dios es una carga, porque estás satisfecho con las otras cosas de aquí abajo. Y entonces espiritualmente eres un cobarde. Solamente los valientes aquí, porque inclusive Apocalipsis es hecho para eso, alentar a aquellos que estaban muriendo y estaban sufriendo, prometerles que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero ustedes van a entrar ahí por ser valientes, valientes en el sentido de haber rechazado todo lo que este mundo les ofreció, que lo llevaba a condenación, y quedarse solamente con aquella vida que el Señor les ofrece, aunque el mundo lo rechace, aunque nos den la espalda, aunque no estén de acuerdo con nosotros y nos tilden de fanáticos y nos miren mal. ¿Qué es gente que pasa por aquí y me mira mal? Quiero saludarlo y me miran mal. Miren lo que dice Maker aquí. Dice que los versículos anteriores, es decir, versículos 5 al 7 que leímos ahora, dice que se dirigieron a los santos que perseveran en la tierra, mientras que este versículo 8 menciona a aquellos que Dios envía al lago de fuego y azufre. Este segmento mira hacia la renovación de todas las cosas y al mismo tiempo centra la atención en la realidad de esta era. Aquí Juan enumera un largo catálogo de aquellos que no tienen parte en el reino de Dios. Vamos a la parte positiva primero. En Isaías 55:1 se ha prometido a todos los sedientos venir a las aguas. ¿Quién va a venir a las aguas? Solamente a los sedientos. Y entonces ellos dicen, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, porque es de gratis, pero hay que venir. En Juan 4, 13, 14, el Señor le promete a la mujer samaritana que estaba allí, le dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando termina la fiesta de los tabernáculos o de las palmeras, dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no ha ido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Al que venciere le daré a beber del agua de la vida. Vencer es lo que tú y yo hemos hecho, hermanos. Hemos abrazado la fe, hemos abrazado el Evangelio, y eso nos permite tener acceso a esa ciudad que el Señor nos ha prometido que viene del cielo. Pero ¿qué pasa con los cobardes? Y aunque muestra unas cosas, los cobardes son los mismos incrédulos, y entonces por ser incrédulos ellos van a vivir todo tipo de pecados. Y hay otra lista aquí, hermanos, en 1 Corintios 6, 9 al 11, que es muy parecida a esta, solo que la amplía un poquito más. Dice 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No heredarán la ciudad de Dios los injustos? Y luego dice, no erréis. ¿Quiénes son los injustos y quiénes son los cobardes aquí? Los mismos incrédulos. ¿Pero qué hacen ellos? ¿Y cómo sabemos que son ellos? Porque ellos son fornicarios. Todo tipo de sexo fuera del matrimonio. Si usted practica el sexo fuera del matrimonio, usted está ahí en esa lista. Perdónenme, hermano, pero así es. Y no sé si sea hermano. Si usted practica el sexo fuera del matrimonio, está fuera, está ahí en esa lista. No erréis. Ni los fornicarios, ni los hechiceros. Si usted tiene otra cosa por encima de Dios, eres un hechicero. Dios es primero. Pero si hay otra cosa que le roba el lugar a Dios, tú eres un hechicero. Eso es un idólatra. Los adúlteros, ni los afeminados,
¿Sabe qué es lo bueno del cielo, hermanos? Por eso es nueva tierra y nuevo cielo, porque allá no hay inclusión. Aquí en la tierra puede atestarse, y en los púlpitos pueden haber casándose pastores, y pueden haber mujeres lesbianas dirigiendo el púlpito, y pueden casarse entre hombres, y pueden casarse entre mujeres, pero todos ellos van a ser cogidos y echados al lago de fuego. ¿Para el cielo no van? Sí, y me enojo, sí, porque estoy viendo muchas iglesias teniendo ahí homosexuales y lesbianas. Los tienen en los grupos de alabanza y los tienen en los púlpitos. Todo por la inclusión y por el amor. Qué pena. Pero si tú tienes familiares que son homosexuales o que son lesbianas, si no se arrepienten, van para el infierno. Ni los afeminados. Yo le doy gracias, Señor, por mi papá. Siempre que yo trataba de hacer algo por ahí como afeminado, me decía, usted es un varón. Pero hoy día, un papito tan lindo, y muchas veces hasta los padres son responsables de eso. Si su hijo tiene tendencias afeminadas desde pequeñito, corrija eso, caramba. Deje de meterse en la psicología. Y lo mismo con la mujer. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ay, Padre Santo. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que andan maldiciendo a toda hora, ni los estafadores. La lista es larga, ¿verdad? Heredarán el reino de Dios. Estos no. ¿Por qué? Porque ahí es puro. Porque ahí es santo. Puro y santo. Pero entonces mire, versículo 11. No se me asusten. Porque el versículo 11, y esto erais algunos. Es decir, en esta lista grande, todos hemos pasado por ahí. Tenemos algo. Y si no lo manifestó, lo tiene dentro. Pero tenemos algo. Por eso, esta es la promesa. Y esto erais algunos. Pero ya habéis sido lavados. Lo primero, el Señor lo lavó. Ya habéis sido santificados. ¿Esto qué es? Nueva vida. El Señor lo santificó. Yo creo, hermano, Dios puede coger a un homosexual, a una lesbiana, y puede cambiarle. Le cambia el corazón y lo cambia externamente. Se llama santidad. Amén. Y lo recibimos y va con nosotros. Amén. Igualito que al borracho, que el adúltero, que el que sea. Pero sea borracho, sea adúltero, sea homosexual, lo que sea. Si no hay un arrepentimiento, no hay un cambio, evidencia de ese arrepentimiento, va para el infierno. No va a entrar a la ciudad santa. No va a entrar a la ciudad de Dios. Esto erais algunos. ¿Ya habéis sido qué? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Ya habéis sido justificados? Es decir, Cristo pagó la deuda. No importa el pecado. Si creyó en Jesús, el Señor le pagó la deuda. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros no odiamos, hermano, a estas personas, cualquier pecado que tenga, si se arrepienten. Mientras estén en ese pecado, yo odio eso, porque el Señor mismo lo detesta y lo odia. Pero le predicamos el Evangelio, y el amor de nosotros hacia cualquier persona que sea es predicarle el Evangelio. El amor suyo no es tolerarlos. El amor suyo no es decirle tranquilo. No, ese no es el amor. El amor suyo es predicarle el Evangelio. Amén. Y cuando usted vea que se arrepiente, ahora sí, recíbalo. O muéstrame en la Biblia dónde Dios ha recibido un pecador. Muéstrame en la Biblia dónde Dios ha recibido a un pecador. Pero sí ha recibido un pecador que se arrepiente. A un pecador arrepentido. Y ese pecador dejó su mundo, dejó su pasado. Pero que no, que Dios me salvó. Que yo estoy ahora, como esta semana veía un video, y se casaron dos pastores y tienen una iglesia. Y en la ceremonia, la iglesia aplaudía. Me llamó la atención que como que un 20% de los que estaban en esa iglesia se fueron. ¡Gloria a Dios! Pero un 80% se quedaron ahí porque aman a su pastor. Ahí es donde me doy cuenta, hermano, que en todas las iglesias hay gente que no sabe lo que están haciendo. Hermano, me va a tomar 10 minutos porque necesito terminar el segundo punto, su descripción. Versículo 9 al 14, vamos a mirar la descripción. Yo voy a leerlo y
En su descripción vemos de esta ciudad, vemos un contraste con la ciudad de Babilonia, versículo 9 al 11. Mire el contraste que vemos, vamos a ver, y lo voy a leer rapidito para que usted vea el contraste. Versículo 9, Apocalipsis 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de la ira, ya lo hemos visto, llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, que casi me meto al otro. Ven acá y te mostraré la desposada. ¿A qué le iba a mostrar? La esposa del Cordero. Déjeme, yo lo leo paralelo con el 17 mejor. 17, 1 al 3. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, es el mismo, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. En Apocalipsis 17 le muestra la sentencia de la gran ramera. Acá le está mostrando la esposa del Cordero. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Note el contraste, que está haciendo acá. Es paralelo en cuanto al anuncio, pero es un contraste en cuanto a que esta es ramera y la otra es su esposa, la esposa fiel. ¿Ve el contraste que hay? Y dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ya dijimos que la gran ramera es todo sistema en contra de Dios, sea político o religioso, económico. Todo sistema político, religioso, económico va en contra de Dios. Esa es la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, mire que es muy parecido al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora yo sigo leyendo Apocalipsis 21, 9. Dice que me llevó y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Ve? El paralelo que hay en la mención, pero el contraste. Que descendía del cielo, otra vez, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, ya hemos visto, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Note que aquí aumenta esa ciudad. ¿Qué tiene esa ciudad que desciende del cielo? Tiene la gloria de Dios, y su fulgor, o el resplandor, o el brillo, era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe. Dice que esta piedra de jaspe es la esmeralda que más brilla, que era diáfana como el cristal. Ahora la Biblia, hermanos, hace ese contraste de la esposa del Cordero con la gran prostituta. En Apocalipsis 19, 7 y 8 habíamos leído, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Contrastando con la gran ramera, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y cómo la contrastamos? Apocalipsis 17, 4 y 5. Mire lo que dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, muy semejante, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, pero note esto, y tenía en la mano un cáliz de oro, pero ese es el problema, lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sabe que esta gran ramera lo que está tipificando es la tierra vieja? Y la esposa del Cordero está tipificando la nueva tierra, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Toda esta podredumbre, hermanos, que vemos aquí, escogido y lanzado al agua de fuego. No hay nada de esto que vaya a penetrar a la ciudad de Dios. Por eso tú y yo vamos a la ciudad de Dios, pero porque Jesucristo en la cruz nos purificó, nos limpió, nos lavó, nos quitó todas nuestras inmundicias, todas nuestras manchas, y nos renovó totalmente, de tal manera que aunque este cuerpo todavía es pecaminoso, tiene que morir para que luego sea resucitado, ya sin pecado, glorificado, reciba el Espíritu que fue a estar allá con Él, y luego podamos entrar a esa ciudad. Para no entrar nada corrupto. Y T-Maker dice el versículo 11 acá, dice que Juan puede ver todo el panorama de la ciudad que desciende
Así el creyente que se encuentra en la cima de la montaña de la fe puede ver amplitud de la iglesia de Dios. Esta iglesia que se describe aquí como la ciudad santa, Jerusalén, está llena de esplendor. La ciudad misma no tiene fuente de luz, sino que su brillo depende de la gloria de Dios. Como el sol proyecta su luz hacia la luna, que a su vez refleja la luz del sol, así la gloria de Dios ilumina a la iglesia, que a su vez difunde su luz. Y vamos a terminar, 5 minutos necesito, versículos 12 al 14. La descripción de la ciudad transmite seguridad. Versículos 12 al 14, Apocalipsis 21, versículos 12 al 14. Dice: esta ciudad tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte otras 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Haga de cuenta, hermanos, cómo estaba construida la ciudad, o las ciudades, 4 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, el muro, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad se describe, hermanos, como un muro muy alto, grande. Se describe con, vamos a pensar, el muro, porque está hablando de una ciudad de la época, una ciudad amurallada, totalmente amurallada, pero que era amurallada, muros muy altos, grandes. Dice que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel, es decir, habían 12 ángeles. Pero esas puertas tenían los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero luego habla de que esa ciudad tenía un cimiento, y es interesante porque el cimiento es para poder levantar los muros. Esa ciudad tiene un cimiento. Y dice que en ese cimiento están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En cuanto al número 12, voy a leer lo que dice Kistimeker acá. Dice, en Apocalipsis, este número siempre ilustra a Dios, a su pueblo y a sus moradas. Describe a los elegidos de las 12 tribus y a la mujer, que simboliza a la iglesia, con 12 estrellas en la cabeza, que es 12 también. Describe la nueva Jerusalén con 12 puertas, 12 ángeles y 12 tribus de Israel. Enumera a los 12 nombres de los 12 apóstoles en los 12 cimientos de la ciudad. Y mide en longitud, anchura y altura 12.000 estadios. Por último, a lo largo de las 2 orillas del río, que eso lo vamos a entre 8 días, entre 15 días, que fluye desde el trono de Dios, hay 12 árboles frutales, que en forma colectiva reciben el nombre del árbol de la vida. Este número nunca se aplica a Satanás, a sus obras y a sus seguidores. Concluyo que, al igual que 7 y 10, 12 es el número de la perfección. Así que esta ciudad, hermanos, lo que nos está demostrando, la nueva Jerusalén que descendió del cielo, con todo eso que nos está mostrando, tanto los muros como las puertas, las 12 puertas, nos habla de acceso a esa ciudad, pero seguridad, porque hay un ángel ahí, pero los cimientos nos hablan de una estabilidad que va a sostener a esa ciudad por toda la eternidad. Así que nos habla de la seguridad que tendremos en esa ciudad. Pero yo lo explico aquí para ir terminando. Aquí vemos, hermanos, el nexo que encontramos entre los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento para indicar que no son 2 pueblos, sino uno. ¿Qué dirán aquí los dispensacionalistas? Yo sé que eso es complicado y no vamos a entrar en esos detalles, pero vamos a pensar por un momento. La ciudad es amurallada y nos habla de seguridad, no porque vaya a ser así, sino que nos habla de seguridad, de protección, ángeles que la protegen. Pero están los nombres en cada puerta de las 12 tribus de Israel, porque esto tiene que ver con el antiguo pacto. Pero están en los cimientos, están los nombres de los 12 apóstoles, porque tiene que ver con el nuevo pacto. Y entonces esta ciudad nos está mostrando la unión del antiguo pacto. Y cuando uno ve aquí, lo voy a leer ahora, pero aquí vamos a encontrar, me adelanto, que el fundamento que trajeron los apóstoles es Jesucristo.
y que Dios levantó a Israel con el fin de que trajera o mostrara al Mesías. Así que esa ciudad, realmente quien la representa, la representación es Jesucristo. Y nos habla de la conexión del antiguo pacto y el nuevo pacto, que Jesucristo fue prometido. Cuando la tierra fue maldita por el hombre, el pecado, Jesucristo fue prometido para restaurar. Y el antiguo pacto, el pueblo de Israel en las 12 tribus, eso es lo que tenía que representar. Jesucristo le dice a la mujer samaritana: ustedes no adoran lo correcto porque la salvación viene de los judíos. Los 12 nombres está hablando que si esa ciudad está ahí es porque a través del antiguo pacto vino la salvación, vino la redención. Pero el cimiento nos está hablando que se sostiene en el cimiento que pusieron los apóstoles, que es Jesucristo. Así que esto nos está hablando de que esa ciudad va a mantener a un solo pueblo. Se llama al pueblo de Dios, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. No hay dos pueblos, no hay un pueblo judío o Israel, el Israel, y no hay una iglesia. Está el pueblo de Dios. Déjeme, yo le leo esto y termino, pero Efesios capítulo 2, versículo 11. Yo lo voy a leer, hermanos. Después de que habla de la redención, de que fuimos salvos por gracia y que nos dice una nueva criatura para buenas obras. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, para los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne, es decir, ustedes estaban fuera del pueblo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Nosotros los gentiles, note, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no teníamos derecho a la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, es decir, todo lo que se le prometió a Israel no estaba para nosotros porque estábamos fuera. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero es muy importante entender eso, por favor. Pero ahora, en Cristo Jesús, o si los que están en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿quiénes eran nosotros? Los gentiles. ¿Dónde estábamos nosotros? Lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note, porque Él es nuestra paz. Y note aquí, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblo se está hablando? Los judíos y los gentiles. De ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear, ojo con esto, para crear en sí mismo, es decir, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Ese hombre es el que está hablando de la Nueva Jerusalén. Un solo y nuevo hombre. No hay dos, hay uno solo. Haciendo la paz. Note esto. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo, es decir, tanto los judíos como los gentiles creyentes. No los judíos como etnia, no los gentiles todos, sino los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos va a haber en el cielo? Uno solo, un solo templo, una sola ciudad, un solo Dios, un solo pueblo. Mediante ella reconciliar con Dios en ambos en un cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció, note esto, hermanos, yo cuando leí esto no lo había visto así, pero ahora lo vi mejor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, o las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la salvación. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos. ¿Quiénes son estos? Los gentiles y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son esos? Los judíos. El evangelio es para los gentiles y es para los judíos. ¿Quiénes son los que van a entrar a la Nueva Jerusalén? Los que reconocen a Cristo como su Salvador. Todos los judíos, desde que vino Cristo y aún desde antes, desde que se establecieron las 12 tribus de Israel, hasta ahora, que no han creído en Jesús, van al lago de fuego. Pero los que recibieron a Cristo y creyeron en Jesús están en un solo pueblo. Un solo pueblo. Y está representado en esa ciudad que desciende del cielo. Como esto es así, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, los dos pueblos, los unos y los otros, tenemos entrada. ¿Por cuántos espíritus?
por un mismo espíritu, por un solo espíritu, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, note, y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántas familias hay? Una sola familia. Pero note acá, como aquí hablo del antiguo pacto y de los judíos que antes pertenecían al pueblo de Dios, en este caso, pero por la fe, por los 12 patriarcas que estamos viendo, ahora dice, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué hay ahí? Yo veo ahí la palabra de Dios. Tanto allá como acá necesitan ser edificados en la palabra de Dios, es decir, el Cordero eterno, ese cimiento es el mismo Cordero, y esas puertas donde están el nombre de los 12 apóstoles, el cimiento y el pueblo de las 12 tribus, lo que está hablando es de Jesucristo, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, mire el muro, mire las puertas, mire el cimiento, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. ¿En quién? Es decir, en Cristo, todo el edificio, toda la ciudad. Tranquilo, no se asuste, edificio o ciudad. No, tranquilo, que eso está entremezclado eso y nos quiere hablar lo mismo. Bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor. Se necesitaba el antiguo pacto y el nuevo pacto para poder que la iglesia fuese edificada como un templo santo y vivo para el Señor. En otras palabras, la Jerusalén o la ciudad de Dios que desciende del cielo es el mismo pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios mora. ¿Qué es lo que hace esa ciudad santa? El pueblo de Dios que es santo, que ha sido purificado por Él, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es la iglesia? Morada de Dios en el Espíritu. ¿Compuesta por quién? Por judíos y por gentiles que recibieron a Jesucristo. ¿Qué es esa ciudad que desciende del cielo? Santa, pura, y se llama como una esposa ataviada para recibirlo. Así es esa ciudad que desciende. Así que esa ciudad, en esa ciudad el Señor está presente, pero en esa ciudad va a habitar el pueblo de Dios con una protección, hermano, no porque vaya a haber maldad, porque el diablo se vaya a soltar, no, sencillamente lo que nos está hablando es la seguridad que tendremos nosotros. Y las 12 puertas nos hablan el acceso allá, pero solamente por la obra de Jesucristo. Así que vimos la primera parte, hermano, o las dos primeras partes de la Nueva Jerusalén. Desciende del cielo como algo nuevo. Alcanzamos a ver su inscripción, luego veremos el diseño, veremos la iluminación y veremos que es un jardín prácticamente, pero entre 8 días. Vamos a orar.